Buenas, un abrazo. Gracias por su sintonía. Yo soy Rafael Rivas en una entrega más. Bien, amigos, como era de suponerse, sigue el tema del incidente del canal del río Masacre. A mí me preocupa sobremanera las instrucciones. Y no quiero con esto que se piense que voy a criticar la decisión del presidente Abinader de retomar o poner en funcionamiento el canal La Vigía para la toma de agua del río Masacre. No, de ninguna manera. Lo que a mí me preocupa es la peligrosidad que implica y el eventual trastorno y que las cosas tomen otro rumbo, además de la que ya se están manifestadas. Es peligroso porque ya es una respuesta a la decisión, a la determinación del pueblo haitiano. El presidente tomó esa decisión de activar el tema del canal La Vigía. ¿Qué van a hacer ahora o cuál será la reacción del pueblo haitiano? Bueno, el pueblo haitiano debió haberse abocado a un entendimiento. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros en el suelo dominicano tenemos el control del canal. Tenemos el control del canal porque el río nace en nuestro territorio. Entonces ellos tienen que entender que el control del mismo y las variaciones que haya que tomar, las decisiones que haya que tomar para que no llegue tanta agua al río, la tiene en un momento como el que estamos. Estamos en un enfrentamiento. Ahora mismo estamos en lo que se llama una guerra fría. Entonces ellos debieron de haber pensado eso, pero lo que indica a través del tiempo y la historia es que ellos han pensado poco. De modo que ahora el caudal del río va a reducirse y hay que ver entonces cómo es que vamos a manejar lo que viene, porque tiene que haber una reacción. Evidentemente va a haber una reacción, de modo que ya y todo el que está hablando de temas, veo y escucho líderes de la oposición hablando de las vías diplomáticas. Bueno, pero las vías diplomáticas, ¿con quién? Con el primer ministro, que ya ha señalado que apoya el tema del canal. Con el señor Barbecue, que ya dice que va a proteger el tema de la construcción del canal. Con esa gente que dice la oposición que nosotros debemos ponernos de acuerdo y llevar los temas y tratar de resolver los asuntos por la vía diplomática. No hay vía diplomática, no hay posibilidad. Eso hay que entenderlo. Y como yo he señalado en toda la semana, mucho menos abocarnos a la decisión de un arbitraje, porque ese laudo que va a evacuar ese tribunal, evidentemente que es muy difícil que nos vaya a favorecer, porque la corriente y las manifestaciones nos hacen ver que no difícilmente pudiera ser así. Bien, amigos, mire, vamos a comunicar una denuncia. Yo en este fin de semana estuve por mi pueblo natal, San Francisco
de Macorís, donde fuimos invitados por el síndico del gran amigo Siquio NG, el alcalde de San Francisco, a celebrar la 245 fundación de San Francisco de Macorís. Y allí compartimos y conversamos. Pues bien, dentro de ese compartir y ahí pues vivir momentos gratificantes de muchos amigos que hace muchos años no veía. Uno de ellos me comunicó el gran problema que estaba viviendo unos sectores de la ciudad de San Francisco de Macorís. Y era con el tema del agua, el suministro del agua potable. Entonces yo le pregunté en qué consistía. Me dice él, mira, lo que pasa es que la gente de la CAS aquí en San Francisco de Macorís parece ser que tienen una mafia. Entonces hay algunas acometidas que reducen su caudal o la cierran para que los ciudadanos de San Francisco de Macorís, nuestros compueblanos, tengan que comprar el agua, pedir camiones de agua, que cuesta un camión de agua de 5,000 galones en adelante, cuesta 1,800 pesos. Eso es lo que cuesta un tanque de agua. 1,800 pesos. Realmente, eso es... Yo le hago un llamado porque yo no quisiera, fíjate, este jovencito, que es el director de la casa, no lo conozco. Sí, conocí sus padres, su padre fue a mi programa de televisión, tanto como su madre. Y tengo entendido que el jovencito está haciendo una labor que sea reconocido. Entonces, de verdad que no quisiéramos que se la empañaran individuos que tengan que ver con la empleomanía de la CAS. O sea, es un tema que yo quisiera, hago una denuncia constructiva para que él tome cartas en el asunto y averigüe de qué se trata, de alguna forma, porque le puede hacer mucho daño, porque es muy cruel usted estar recibiendo o contar con el suministro del agua potable y que entonces usted tenga que disponer, porque no llegue el agua, de 1,800 pesos. Me señalaba la persona que me hizo la anécdota, la historia, el cuento, que una vecina de él, una señora que vive sola, no tenía agua y él tuvo que prestarle los 1,800 pesos para que ella pudiera pedir un camión de agua, que está en contubernio, en maridaje con empleados de la caja en San Francisco de Macorís. Y realmente eso es atropellante. Eso es algo que no tiene... eso es un barbarismo, eso es un abuso. Yo pudiera catalogarlo de perverso. Eso es ser canallas, depravados, disolutos, execrables, infames, inmorales. Esa es el concepto que tengo de acciones de ese tipo. Realmente eso hay que terminarlo, hay que tratar. Pero eso viene de mucho tiempo atrás, ¿eh? No sé lo de San Francisco. Ahora, aquí sí. Aquí he tenido comunicaciones en el sentido de que hay individuos que se han dado a la misma tarea de suspender ese suministro con la finalidad de que haya que recurrir al tema de los camiones. O sea, un contubernio entre los dueños de camiones de agua y empleados de la casa.
Y ese es el tema también que sucedió con los girasoles aquí hace más o menos 2 o 3 meses. Después de que yo tuve esa noticia, tuve que conversar aquí con alguien que vive por esa zona y me dijeron que sí, que eso era frecuente, esa dinámica, esa mecánica, para que los pobres ciudadanos de nuestro país, que tienen recursos muy limitados, tengan que recurrir a esos esfuerzos de disponer de 1.800 pesos para que le llegue un camión de agua y llenar su cisterna o sus tanques, lo que sea. De modo que ahí está planteado al amigo Fellito, el amigo Fellito, hijo de Fello Suberví. Ojalá que él pueda tomar carta en el asunto y erradicar esa práctica que tanto daño le hace al ciudadano de nuestro país. Bien, fíjense, Abel le pide al presidente que se aparte del tema haitiano. Pero ¿cómo el presidente, el señor Abel, el candidato Abel Martínez por el PLD, le dice, hace un comentario de ese tipo, de que el presidente debe alejarse de ese tema? Oye, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el presidente? Ignorar la situación. O él dice que es como que politizarla. Bueno, pero yo no entiendo qué es lo que quise decir. Los candidatos tienen que dejar de hablar por hablar. Tienen que hacer comentarios un poquito más sustanciosos si quieren que la gente lo atienda, porque la verdad que eso es ese tema de decir que el presidente tiene que dejar de lado eso. ¿Y quién se va a ocupar de eso? ¿Quién tiene la solemnidad y la investidura para poder manejar eso? Un presidente de la República. Se trata de una nación contra otra nación. Eso es así. De modo que es muy fallida esas recomendaciones y esos comentarios del señor Abel. Nosotros hoy en la mañana leíamos que la auditoría de la Contraloría de la República iba a iniciar 100 auditorías, la Contraloría de la República. Y eso iba a costar más o menos 500 y tantos millones de pesos. Pero bueno, ¿y qué se ha hecho? ¿Y qué se ha hecho con la Cámara de Cuentas? ¿Qué ha pasado con esas auditorías? ¿Dónde está el tema de las irregularidades que se advirtieron en la MESI con el señor el ministro Franklin García Fermín? ¿A dónde está eso? ¿Qué ha pasado? Evidentemente que no ha pasado nada, porque no se hace nada, porque todo se queda en el tintero, en la denuncia. Yo no sé para qué denuncian nada, para quedar mal parado. De modo que eso de que la Contraloría, creo que hubo un financiamiento del BID o algo así, más compromiso para nada. Si fueran a hacer algo, pero no van a hacer nada. De modo que lamentablemente ese asunto es letra muerta. El hombre común, el dominicano, está muy tímido y renuente a creer en los partidos. Yo creo que eventualmente va a ser una gran prueba estas últimas elecciones para el ciudadano dominicano, porque la partidocracia en este país realmente está en crisis, porque es que tantas inconductas, tantas situaciones que no se corrigen, tantos problemas que hay que resolver y darle frente, y a otros. Fíjense, yo tuve información
de que supuestamente el actual ministro de Obras Públicas pavimentó todo el entorno de donde él vive, varias calles y todo. Eso es una indelicadeza con tantas calles y zonas en nuestro país que aún no tienen pavimento, que están en tierra rasa. De modo que eso hay que ser más delicado. Otro temita es que yo quería tratar, el tema del Tribunal Constitucional y el tema de las 30, que la Suprema no acata. La Suprema no acata las decisiones del Tribunal Constitucional. Es el último tribunal de alzada para garantizar los derechos fundamentales del ser humano, del ciudadano. Entonces, si no lo acata, entonces, ¿para qué existe el Tribunal Constitucional? Además que también que se están dilatando demasiado con el tema de las sentencias. Entonces, Ray Guevara habla de un astrente, pero nadie le hace caso a eso. La Suprema se considera que no tiene que estar por debajo, ni atender, ni reformular, ni modificar sentencias que ellas la evacuen. Ellos no le hacen. En conclusión, no respetan el Tribunal Constitucional de la República. Entonces, allá estaba este señor en Costa Rica hace unos días, hablando de eficiencia y del empeño porque se cumplan con los dictámenes y las obligaciones que demandan la Carta Magna, la Constitución de la República. Repito, nadie le hace caso a esta gente, en absoluto. Allá en mi estadía, justamente, repito, en mi pueblo, en San Francisco de Macorís, una persona me dijo, pero fíjese, Riva, háblese del tema de la policía, para ver si la policía, pues, nosotros aquí, igual que ustedes allá y todos, tenemos miedo. Aquí a cada paso atraca un policía, pues se pone de acuerdo con las personas los atracadores, los delincuentes. Y entonces nosotros es igual que ustedes, allá en Santo Domingo, en la capital. Usted a ciertas horas de la noche usted ve un policía uniformado o algo y usted no se para. Yo no me paro. Poca gente se detiene cuando mandan un pare por temor al tema de la complicidad de la policía, de algunos policías, repito, porque yo conozco mucha gente de muchos rangos que son policías intachables, gente seria, pero la mayoría no lo es. Entonces, ese es el problema. Mientras más bajo es el rango, más corruptos son. Entonces, no se va a modificar la policía cambiándole el uniforme de un color a otro. Eso, hay que manejar eso. Para mí es un tema ya de profundizar y tratar de que en un futuro nuestra juventud y nuestros niños tratar de que conseguir otro tipo de educación y formación. La verdad que eso es una utopía. Pensar que usted va a resolver el tema de la conducta de nuestra Policía Nacional. Eso hay que hacer una profilaxis muy profunda. Esa situación no va a resultar en ningún momento por ahora. Eso no es verdad. De modo que tenemos que tener pendiente y demandar que el gobierno central trate de tomar alguna medida con el tema de la
a la reforma policial tan necesaria y tan demandante de parte de nosotros los dominicanos. Bien, vamos a una pausa. Bien, amigos, estamos en el segmento del foro, en una entrega más de su programa Rafael Rivas en TV. Bien, ahora vamos a chequear las preguntas del foro. Pero antes, Francis, dame un poquito de Café Santo Domingo. Bien, vamos a ver. Dice el señor Elpidio Canto de Salcedo que como filósofos y pensadores, ¿cuál fue la diferencia entre Platón, Confucio y Buda? Gracias. Bueno, Platón, Confucio y Buda. Esa era una pregunta fácil para don Álvaro Albelo. Dios lo tenga en la gloria. Pero sí, fíjense, lo que pasa es que, fíjense, hay diferencias abismales en el tiempo con esos filósofos y pensadores. ¿Por qué? Bueno, porque Buda existió 600 y pico de años, 6 siglos antes de Cristo. Buda. Confucio, 400 y tantos, 4 siglos y pico. El más reciente fue Buda. Buda. El más reciente creo que fue... el más reciente fue Platón. Buda fue 600 y pico de años, Confucio 400 y pico antes de Cristo, y Platón fue el más reciente, 300 y tantos años antes de Cristo. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos? Bueno, Platón hablaba de la educación como eje central del ser humano. Hablaba de educación. Decía que Confucio era que hablaba de la educación. Decía que era la base de todo, del comportamiento, de la vida, del éxito, de la dinámica. Él decía que la educación era la base de todo en el ser humano. Platón era el que señalaba que habían mundos, que existían entes inmateriales, absolutos, independientemente de lo físico. Y Buda, le puedo decir que Buda hablaba de que la vida era imperfecta. Esa es otra diferencia, que era imperfecta y que para existir había que convivir con las insatisfacciones y el sufrimiento. Esa era otra diferencia de esos pensadores. Si mal no recuerdo. Pero imagínense, Buda existió 6 siglos, 640 y tantos años antes de Cristo. Y Platón 300 y pico. Pero para mí hay uno de los pensadores que más ha incidido en la humanidad y todo lo que dijo hace en el año 1500 y algo, Aristóteles, porque Aristóteles abarcó muchos temas. Aristóteles pues abarcó la física, la biología, la zoología, la metafísica, la lógica, la ética.
poesía, música, psicología, retórica, economía y política, hasta política, abarcó y manejó Aristóteles. Para mí fue el más amplio de todos los pensadores, porque Aristóteles decía que el pensar lo estudia la psicología y que en cambio la lógica estudiaba el pensamiento. Y Aristóteles existió 322 años antes de Cristo. Pero Aristóteles fue el que habló más de la lógica, el individuo que más abundó sobre ese tema. Que el pensar lo estudia la psicología y que en cambio la lógica lo estudiaba el pensamiento. Muy profundo eso. Pero bueno, así andan las cosas. Ahora vamos a ver cuál es la segunda pregunta. Ramón Lora de la Vega. ¿Quién cree usted ganará la presidencia en el 2024? Entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Bueno, fíjese, imagínense. Estamos un poquito, para mí sería un poquito extemporáneo establecer un juicio. ¿Por qué? Bueno, porque establecer un juicio a esta altura no es lo que más es recomendable. No es recomendable establecer un juicio ahora. ¿Por qué? Porque estamos, repito, muy distantes de las elecciones. Además, si usted me preguntara ahora, ¿qué yo pienso? Bueno, pues ahora sí yo le digo, bueno, está en estos momentos, en la forma que se ha comportado, no obstante todas las crisis que ha tenido que enfrentar desde la pandemia hasta esta última crisis, que es una crisis que yo la he catalogado como muy peligrosa, de mucho cuidado, que podría pues, devenir en temas ya que nos podían costar situaciones difíciles y de grandes, no calamidades necesariamente, pero sí podríamos nosotros enfrascarnos en momentos de muchas turbulencias. De modo que yo reitero que la situación se está tornando peligrosa, que hay que ponerle mucho cuidado a eso. Entonces, concluyendo, sí, ahora estaría arriba el presidente actual, el presidente Abinader. Mire, yo no soy partidario de ninguno de las dos corrientes, pero yo sí le puedo significar algo. Dicen que los pueblos no tienen memoria, o nosotros los dominicanos tenemos poca memoria. Pero fíjense, yo pienso que en los gobiernos del presidente Fernández se incurrieron en muchas indelicadezas. Indelicadezas que no tuvieron ningún tipo de consecuencia. Contratos muy lesivos y situaciones que dieron motivo a muchas críticas del gobierno, de los gobiernos. Fue presidente 3 veces. Claro que eso es un tema que hay que tomar en cuenta. Un individuo que haya sido presidente en 3 ocasiones es un individuo de tomar en cuenta. Pero para mí, si no se produce ninguna variación, ni ningún elemento que conlleve, pues, que el ciudadano realmente tome en cuenta algún tipo de actuación en el presidente actual,
para mí, visualizo que eventualmente el presidente Fernández no sería el contendor que frente al presidente Luis Abinader se llevaría el triunfo en el 2024. A mí me luce que pensar lo contrario me resultaría cuesta arriba. Pensar lo contrario. ¿Verdad? De modo que esa es su respuesta, amigo. Bien, ahora vamos a una pausa para llegar al segmento de las frases célebres. Bien, amigos, vamos ahora a las frases célebres. Y siempre repito que las personas que crean que pueda hacerle de provecho, pues son situaciones, reflexiones filosóficas de la vida que, pues, poner la atención muchas veces significa mucho en la estabilidad, en el equilibrio de las mentes de los seres humanos. Para mí siempre me ha gustado auscultar y buscar esos pensamientos de grandes hombres cuyos juicios, no obstante pasar 600, 500, 400 años, son aplicables a los momentos que nosotros vivimos. Los otros días señalé una frase de un escritor venezolano, Miguel Rojas Sánchez, donde yo decía que él decía que la educación era el vestido de novia para asistir a la fiesta de la vida. Pero es una verdad de hoy. Sin educación, ¿a dónde usted va? ¿Qué logra? Nada. Bien, decía Sócrates que la felicidad no se encuentra en buscar más. No se encuentra en buscar más, sino desarrollar la capacidad de disfrutar menos. Poco profundo, pero eso lo dijo el gran filósofo Sócrates. Y Confucio dijo que lo que tú no deseas para ti, no se lo desees al otro. Y que no importa lo lento que tú vayas, mientras tú no te detengas. Eso es una realidad. Lo voy a repetir. Decía Confucio que lo que no deseas para ti, no lo hagas, no se lo haga a los demás. Y que no importa lo lento que vayas, mientras no te detengas. ¿Verdad? Entonces, por último, hay una frase muy profunda y fue de un gran pensador que se llamó René Descartes. René Descartes, en el año 1650, ese sí es más ya más cerca de la modernidad, el 1650. Decía, yo pienso, luego existo. De ahí viene mucha gente, algunos historiadores, a propósito, discerniendo un poquito, desprendiéndose de esas palabras tan sabias. Por eso es que él decía que el ser humano, de las periferias, los desprovistos de las necesidades básicas para el desenvolvimiento de un ser humano, era la alimentación. Y yo no sé si ustedes han escuchado una frase muy popular que dice que el mal comido no piensa.
tienen que haberla escuchado, ¿verdad? Que el mal comido no piensa. Pero eso se puede traspolar a otras áreas. Y Descartes con eso quiso decir que vivir no es lo mismo que existir. Vivir vive cualquiera, sin saber por qué, ni qué está, ni qué representa él, ni qué debe aportar a la humanidad. El pensar tiene muchos requisitos. A veces siempre me ha gustado pensar. Y veo que la gente que piensa tiende a existir. Por eso la frase que dicen que los ignorantes afirman y los sabios dudan y reflexionan. Bien, amigos, gracias por su atención y será hasta la próxima.